Es Radio, Albacete. Fíjense, estos días estamos sin parar de hablar sobre cómo va a afectar todo lo que estamos viviendo en España a raíz del paso de la Dana, ¿no? ¿Cómo lo vamos a gestionar desde los adultos a los niños y cómo lo van a gestionar los adolescentes? ¿Qué le sucede a un adolescente cuando vive una experiencia de este tipo, de una catástrofe meteorológica, que además hay pérdida de vidas humanas? Se lo vamos a preguntar a Valeria Aragón en este espacio de Secretos a Voces. Valeria, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Por desgracia, esto ya hay más personas que se lo han preguntado y hay un estudio muy interesante que creo que deberíamos de tener en el foco de atención en este momento, que se publicó en el año 2021 sobre el efecto del Katrina 13 años después en los adolescentes. Es decir, estamos hablando de una información que se ha estado midiendo durante 13 años después del Katrina en la población adolescente, y es una investigación que llevó a cabo la Universidad de Harvard con otra de Nueva York y varias instituciones más, ¿vale? Entonces creo que podemos tomarla como punto de referencia. Y una de las cosas que se vio y que hay que tener en cuenta, porque hay que incluir esto en los colegios, en los institutos, en todo el apoyo psicológico que va a necesitar la población, es que 13 años después había un 17% de la población adolescente que todavía tenía acumulado dentro de ellos mismos memorias que le llevaban a la depresión, a la ansiedad, al miedo recurrente. Esta investigación, cuando ven que después de 13 años todavía siguen un 17% de los adolescentes siguen teniendo este tipo de manifestaciones psicológicas, emocionales, pues también se dan cuenta de que a medida que viven algún tipo de exposición del mismo tipo, es decir, en la televisión ven otro desastre natural, un amigo les cuenta algo de un desastre natural, además la investigación muestra que se retraumatizan, aumentando el 40% esos signos, es decir, se queda como, se evidencia en el estudio como un efecto acumulativo, cuando no está bien tratado, bien trabajado el impacto de ese desastre natural. Afortunadamente, María, el estudio también pone encima de la mesa cosas muy importantes, como que cuando los adolescentes tienen una red familiar sólida, los propios padres y los adultos de referencia, maestros, etcétera, tienen una capacidad para manejar bien el estrés, eso funciona como una red de protección para los chavales, decodifican la realidad de otra manera y tienen muchos más recursos. Se minimiza el impacto de ese estrés postraumático, todos esos síntomas que le llevan a la evitación, a miedos recurrentes, al aislamiento, todo ese tipo de características que van dejando el haber vivido una experiencia de esta envergadura, se minimiza muchísimo cuando los adultos de referencia que les acompañan pues hacen de red de seguridad psicológica y emocional. Sí. Entonces, esto es como muy importante. El estudio se ha hecho en base al Katrina, que es un desastre meteorológico natural que también ocurrió, pero todo esto se puede trasladar, por ejemplo, al COVID, que fue también un estado de alarma mundial, también el cómo se gestionó, y luego que en los miembros de una misma familia posiblemente gestionen las cosas de forma diferente, puesto que somos seres humanos únicos. Y mientras que la figura paterna gestiona lo vivido de una forma, quizá la materna lo está gestionando de otra. Eso también forma parte del día a día de las criaturas que viven contigo. Claro, hay diferencia en las estrategias de afrontamiento y con eso los chavales pueden hacer las cuentas. Ajá. Lo que necesitamos es que esas estrategias de afrontamiento sean estrategias que los doten de recursos, ¿vale? Que puedan ver de una manera a papá y de otra manera a mamá o a la abuela o al profe o a la profe, que le vayan dando
podríamos decir, un acompañamiento, por ejemplo, que valide las emociones, que les permitan expresarse lo que está pasando, que cuando vean una conducta de evitación, en vez de ignorarlo y decirle, bueno, ya se le pasará, no se pasa. Han pasado 13 años, los estudios te lo dicen. Hay veces que incluso se acentúa con el tiempo y los chavales se van metiendo y se van recluyendo más hacia adentro, más aislamiento, más evitación. Entonces, habrá personas con un estilo de afrontamiento distinto a otras, pero la cuestión es que sea funcional. Vamos a decir la palabra funcional, que creo que es la que nos sirve aquí, ¿no? Es decir, que esa persona puedas verle síntomas de resiliencia, de manejo emocional a su estilo, a su manera, pero de acuerdo a su personalidad, pero funcionales, ¿vale? Y los adolescentes se juntan con otros adolescentes y están en el mundo. Y hay también un contagio social de cómo respondemos. Por ejemplo, con el tema de la Dana. La solidaridad ha sido espectacular. El mundo ha De hecho, reaccionado de una forma espectacular. el propio estudio que te comento subraya que cuando, primero, tienen acceso psicológico a apoyo, o sea, acceso a apoyo psicológico temprano, y cuando participan activamente en las labores de rehabilitación, todo lo que tiene que ver acciones comunitarias, el impacto es súper positivo en los adolescentes. O sea, esto que estamos viendo que surge de manera natural es como si tuviéramos una sabiduría interna que dicen, bueno, si yo ahora me quedo aquí parado viendo lo que veo a mi alrededor, va a haber un impacto más negativo que si cojo, por ejemplo, y estoy repartiendo alimentos, estoy con una escoba achicando barro, es decir, en el momento en el que participan en labores comunitarias, y también los que participaron en programas de apoyo comunitario entre ellos, ¿no? O sea, primero es salir del lío, ¿vale? Y una vez que entre pares, como iguales, no porque ya la calle esté limpia y las casas vuelvan a tener el equipamiento necesario, etcétera, esto ha terminado. Esto requiere de un apoyo más prolongado para volver a colocar las cosas en su sitio. Y ya sabes que hay gente que le entran las prisas y que dice, bueno, como ya lo veo bien, como ya lo veo reír, como ya lo veo que quiere salir, esto ya lo ha pasado. No, esto no es así. Una cosa es que Claro, yo porque cambie hay... la atención y me pueda poner a divertirme con mis amigos y jugar una partida a la Play y echarme unas risas, y otra cosa es que yo haya procesado total y profundamente esa experiencia hasta dejarla colocada en modo aprendizaje. Es decir, haber vivido esto, he podido aprender cosas de mí, de la sociedad, de la vida, que me hacen estar más capacitado para el futuro, sea cual sea. ¿Vale? Fíjate, yo creo que tenemos que entender y comprender las fases por las que pasa el ser humano a nivel emocional cuando vive un desastre de esta magnitud, en la que pues hemos visto reacciones ante visitas, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana de personas públicas que tienen órdenes en este país, el cómo gente joven reaccionaba de una forma. Hay fases en la asimilación y en la reacción, ¿no? Si te vas al duelo, ya Catherine Kluber-Ross nos hablaba de unas fases. El problema de meterlo en fases, etcétera, como de manera general, es que quizás para el ojo no entrenado pueda no detectar lo que está pasando de fondo. Por eso es mucho mejor comprender que va a haber personas que les dé por la ira, personas que les dé por el miedo, personas que les dé por la tristeza, que lo que vamos a tener que hacer es un uno a uno. Estas personas necesitan un acompañamiento donde se sientan vistas una a una, aunque sean en comunidad, porque se haga un grupo de apoyo o se trabaje, al final el terapeuta, el psicólogo, la persona que está allí se va a ir encargando de ir identificando y haciendo distinciones en lo que está pasando en cada ser humano, que luego a lo mejor lo miras en conjunto y son el mismo proceso de duelo hecho de maneras con matices distintos, pero es que al final no existe ninguna teoría en un papel que te pueda dar
con exactitud lo que necesita cada ser humano. Eso se co-construye en la labor terapéutica, se va co-construyendo conforme vas pudiendo expresar, ves las imágenes internas que se te quedaron, qué va pasando, cómo te proyectas al futuro, si te estás de alguna manera el contacto con la incertidumbre te desborda, o sea, van a haber muchos matices, porque cada ser humano llega a la dana y llega a este acontecimiento con su propia historia personal y desde Fíjate. esa personalidad y su propia historia lo procesa de una manera única. Hay rasgos comunes, pero al final cada ser humano es Es único. único. Y fíjate, por ejemplo, cuando llegaban las alarmas después de la Comunidad Valenciana que subía para Barcelona y Cataluña, ya se lanzaron las alarmas claro, la gente después de lo vivido estaba temerosa, ¿eh? Ya Lógico. nos va a generar esto un estado así de decir, ay, cuando llueva, cuando pasen cosas de este tipo, ¿eh? Y hasta cierto punto no está mal si no lo vivimos de una manera donde no tengo acceso a mis recursos. Es decir, si a mí algo me pone en alerta y eso me lleva a poner la atención objetiva a mi entorno y hacer una valoración objetiva y poder distinguir si hay un peligro real o no, bienvenida a la alarma, porque es un hecho que esto puede suceder, ¿vale? Ahora, si noto una alarma, me quedo en mi mente, me voy al pasado a lo que viví y no puedo incorporar que en la realidad presente eso no está sucediendo, mi respuesta no es funcional a la realidad que se presenta. En ese sentido, padres, madres, educadores, tenemos que ver qué está haciendo el adolescente, qué está haciendo los niños. ¿Están reaccionando a lo que fue o están reaccionando a lo que es? ¿Vale? Porque si lo que esto va a dejar como pozo es que cuando haya una alerta, los niños van a tener protocolos, van a saber mirar a su alrededor, distinguir una amenaza real de una imaginaria y saber cómo funcionar, mira, hemos aprendido y ahora somos más resilientes. Ahora, si suena Ojalá. una alarma y se dispara y la mente son como volver otra vez a los episodios dramáticos vividos, no está pasando y mi reacción es como si estuviera pasando cuando no está pasando, en ese momento se vuelve una respuesta disfuncional. Y recordando el estudio de Harvard, recordamos que además con cada nuevo impacto, es decir, con cada nueva posibilidad de que esto suceda, directa o indirecta, porque el estudio decía hasta viendo el telediario, noticias, experiencias a través de otras personas, es como si lo volvieran a revivir. El estudio habla del efecto acumulativo. Por eso es súper importante la intervención temprana por personas que estén cualificadas, que se le den herramientas a los papás y a las mamás, a los maestros. Esos maestros que ahora llegan al cole, un niño que ha perdido a su padre y a su madre, ¿sabe qué hacer? Una maestra que llega a su clase, unos niños que han vivido cómo su casa salía por la puerta con litros, ¿sabe qué hacer? Una abuela, una mamá, un papá, tienen herramientas básicas cuando ellos están todavía tomados por lo suyo, tienen herramientas para cómo acompañar sin cortar, sin inhibir, sin ponerse una máscara a sus propios hijos que también lo están viviendo. Pues mira, Eso ojalá. tenemos que poner la atención. Yo cuando veo, Ojalá y hayamos aprendido de todo esto y a poner todavía herramientas a no tiempo. disposición del sistema Claro, educativo, ya que estabas hablando de niños, colegio y las rutinas, por ejemplo, ojalá y de verdad, y en el sistema sanitario y en es la que no prestación de todos son servicios. enseres y tal, es que No, necesitamos pero si es que humanitariamente lo que se dé apoyo psicológico ya y en masa, y herramientas, y herramientas, y herramientas para manejar la situación a todos los niveles. Y yo no lo estoy escuchando, yo no lo estoy viendo. O sea, llegan bocadillos, llegan cepillos, llegan bombas, llega tarde, llega mal, pero van llegando. Pero yo no me llega, ojalá me vengan más noticias de se está haciendo un proyecto en la zona para capacitar a los maestros y a los niños en los institutos y a las familias para que esto se les ayude a procesarlo y que vaya un conjunto de profesionales educativos cualificados para ayudar en ese proceso. ojalá. Ese es el llamamiento que yo quiero hacer a asociaciones, a colectivos y que cuando se dan fondos también se destinen para la salud mental posterior a una dana de estas características. Es Así tan es. importante como una bomba de agua, ¿vale?
Desde luego que sí, la salud mental. Cada vez le prestamos más atención, afortunadamente, y estamos intentando conocer un poquito más sobre ese sistema emocional y cómo funcionamos las personas. Gracias, Valeria. A vosotros siempre. Ojalá y esto haya sido un granito de arena. Ojalá, ojalá. Venga, hasta la próxima Gracias. semana. Hasta luego.